son productos que pueden llegar a causar un daño en el consumidor y deben de tener mecanismos muy sistemáticos para poder ser retirados del mercado en caso de que eso llegue a ser necesario. Y hoy Jorge pues nos va a estar exponiendo sobre el tema. Les agradecemos por favor, mantener sus micrófonos silenciados. Hay ahí unas 3 personas a las que no les hemos podido silenciar su micrófono, y les agradecemos si nos pueden ayudar para evitar que si ustedes tienen algún ruido ambiente, pues pueda interferir con la presentación. Creo que estas personas serían Fernanda Marín, Marian Montes y Patricia Bolaños. Un saludo para las 3, espero que estén muy bien. Bueno, creo que sin más les presento entonces nuevamente a Jorge. Jorge, creo que no te estoy viendo. Vamos a ver. Ya te estoy viendo. Entonces, adelante Jorge, buenos días. Creo que algo pasa con Jorge. Jorge, cualquier cosa, está silenciado con tu micrófono. Correcto, perdón. Esto pasa comúnmente. No, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y poderles compartir este tema que es tan importante y muchas veces dejamos de lado dentro de la dinámica de la organización, pero que es muy importante tener muy claro las pautas y la planificación que hay que tener, ¿verdad? Procedimentada para poder actuar lo más rápido posible ante alguna no conformidad del producto o de materias primas, por ejemplo, y que podrían afectar eh, en primera instancia la salud, la vida de los consumidores y como usted muy bien menciona, también podría afectar, por ejemplo, el ambiente y otras condiciones y circunstancias, digamos, como parte del contexto de nuestra organización y nuestro producto, pero también puede dañar el mercado, ¿verdad? Puede dañar también la imagen país, la imagen de la organización, y eso sería muy contraproducente para nuestros propósitos. Entonces, en buena hora podemos hacer este webinar y aportarles información valiosa. Algunos de ustedes pues ya están en sectores donde la normativa lo solicita, pero siempre es bueno eh, actualizar algún tema, ¿verdad? Y compartir entre nosotros experiencias en nuestros sectores. Seguimos entonces, ya en materia. Bueno, hay espacios de consultas al final de la presentación. Vamos a ver primero la parte, digamos, que yo les voy a exponer, que es cómo elaborar un plan de retiros, algunos temas que hay que tener en cuenta. Y al final de la presentación vamos a ver temas legales ya con Paola. Si alguno tiene alguna consulta, pues algo ahí, digamos, que hacer, también pueden indicarlo por el chat, sin ningún problema. Nada más quiero confirmar que están viendo la presentación. Sí, Jorge, perfectamente. Ok, Adelante, muchas gracias. ok, muchísimas gracias. Ok, ya vimos esta parte. ¿Por qué debemos implementar un plan de retiro de productos? Primero, por la responsabilidad que tenemos como fabricantes, como distribuidores también, ¿verdad? Sobre el producto que estamos comercializando, ¿ok? Eh, la legislación, tal cual, ¿verdad? Lo indica, pero nosotros también tenemos que ser muy proactivos en la identificación de situaciones que puedan ameritar un retiro de producto y actuar lo más rápido posible, ¿ok? Sin esperar a que sea un tercero, ¿verdad? Dando aviso o solicitándonos también como parte de la autoridad tener que hacer un retiro porque no nos hemos movido con la velocidad necesaria para poder mitigar los efectos, digamos, negativos de un producto no conforme. La legalidad, ¿verdad? Muy importante, como le indiqué, la legislación también lo solicita. Hay legislación específica para los sectores, además hay legislación general, en la Ley General de Salud, por ejemplo, pero también según los sectores, la legislación y reglamentos especifican requisitos, ¿ok?
La normativa en sistemas de gestión, si tenemos implementado sistemas de gestión, vemos, por ejemplo, los que han trabajado más en industria alimentaria, hay requisitos muy específicos, también es muy rigurosa la normativa asociada a medicamentos, el tema de automóviles, que también lo han escuchado. Nosotros no tenemos una industria automovilística, pero sí hemos escuchado en la prensa y tal vez algunos de nosotros nos ha tocado alguna llamada, por ejemplo, a mantenimiento, asociado a alguna inconformidad con algún requisito de seguridad en los automóviles. Pero también hemos escuchado y hemos visto retiros de producto en juguetes, ¿verdad? Juguetes para niños con alguna materia prima que no es apta. Y bueno, en sin fin de sectores, ¿verdad? Hay ejemplos asociados a esto. Y además, pues hay requisitos también de partes interesadas que tenemos que tener en cuenta, que será parte, ¿verdad?, de una negociación, será parte de un requisito de compra asociado, digamos, a ciertos elementos asociados a la interacción que hay que tener con estas partes interesadas a la hora de presentarse un retiro, en temas de comunicación, que es muy importante tener para poder, ¿verdad? El producto fluya, ¿verdad? Y el negocio fluya, teniendo en cuenta estos elementos sin, pues, generar un conflicto a nivel de mercado. Requisitos generales, normativos sobre retiros. Cuando hablamos de normativos, estamos hablando de requisitos obligatorios y requisitos voluntarios que podemos ver en una norma de certificación o que podemos ver en la legislación. Como mencionó Paola, bueno, una de mis especialidades es el tema alimentario, entonces van a escuchar mucho hablando de alimentos, ¿verdad? Asociado a esto. Pues indiqué aquí abajo, ¿verdad? Normativas asociadas a alimentos que tienen requisitos específicos asociados a esto, ¿ok? Y la legislación, que por supuesto lo hemos estado mencionando, que es muy importante para no tener algún incumplimiento legal también, ¿ok? ¿Qué nos solicitan a nivel general estos requisitos normativos? Actuar en caso de conocer sobre no conformidades que signifiquen un riesgo al consumidor, ¿verdad? No podemos quedarnos esperando a ver si acaso, ¿verdad? El asunto se hace más grande o alguien más se da cuenta. Tenemos que actuar inmediatamente, ¿ok? Y ahí está en nuestro plan de retiro las acciones directas y concretas, con responsabilidades bien definidas, con acciones bien definidas, coordinadas, ¿verdad? Para poder lograr esta actuación de una forma oportuna. Contar con un plan documentado. Todos esos requisitos normativos nos solicitan tener un plan documentado. Es muy difícil actuar y generar, ¿verdad? Esta serie de procedimientos y acciones si no tenemos claro el paso a paso, ¿ok? Puede ser una situación bastante compleja, bastante grande, hasta los temas más simples requieren, ¿verdad? Un plan. Después, el tema de la comunicación es importante, uno de los pilares de cualquier sistema de inocuidad, por ejemplo, eh, en temas de alimentos, es el tema de la comunicación. Tenemos que ser, digamos, muy ávidos a la hora de recepcionar, ¿verdad? De tener recepción de comunicaciones en todo sentido, hacia todas las direcciones, ¿verdad? Porque en cualquier momento se nos puede presentar una situación y si no tenemos un canal claro de recepción de esa comunicación, podría ser que no nos estemos dando cuenta que está pasando algo en el mercado con nuestro producto y eso nos va a evitar actuar lo más rápido posible. Y por otro lado, las acciones de mejora. Em, Tenemos que estar, ¿verdad? Continuamente haciendo ensayos, haciendo simulacros. En casos, digamos, de situaciones reales, pues tenemos que revisar nuestro sistema, tenemos que revisar nuestras líneas de producción, tenemos que revisar nuestros procedimientos. ¿Por qué? Porque la idea es que un evento, una reiteración de eventos, es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, por todas estas consecuencias que puede tener, tenemos que asegurar que también nuestros procedimientos incluyan la mejora continua para evitar, como les digo, mayor incidencia y consecuencia con respecto a estos temas. ¿Ok? Em, Hay mercados, ¿verdad? O hay estados, organizaciones y demás que vemos que son a nivel mundial bastante buenos, digamos, legislando
ejecutando, registrando, ¿verdad? Teniendo bases de datos sobre la cantidad de retiros que existen, ¿verdad? Costa Rica está dando todavía, digamos, pasos pequeños en función de lo que es el registro, porque también pues se necesita esa cultura, digamos, a nivel de industria, ¿verdad? A nivel de mercado, donde primero conozcamos muy bien la legislación y segundo, ¿verdad? Tengamos ese acompañamiento y ese, digamos, apoyo a nivel de autoridades, ¿verdad? No solamente en bases de datos para también ver situaciones que suceden, lecciones aprendidas y demás, como lo hacen otros países, ¿verdad? Entre esos Estados Unidos, con la FDA, ¿verdad? Que ellos le dan acompañamiento a las empresas, ¿verdad? Los asesoran, por ejemplo, en un retiro, siempre y cuando la organización, digamos, apoye el tema, ¿verdad? Porque podrían haber retiros solicitados directamente a la FDA a los cuales no se les da atención y la FDA actúa, ¿verdad? Ya hay una forma, em, digamos que agresiva, retirando el producto de mercado y después, pues, judicializando, digamos, la empresa, ¿verdad? Por incumplimiento. Pero si las organizaciones apoyan, ¿verdad? Apoyan este retiro y lo comunican y evidencian que están ejecutando esos retiros, tienen todo el apoyo, digamos, de la FDA para poder ejecutar, ¿verdad? Entonces, son sistemas, digamos, que debemos ir copiando. em, ya en Costa Rica existen bases de datos, ustedes se pueden meter al Ministerio de Salud, se pueden meter a la página del MEIC y ven listados, ¿verdad? De cosas que van sucediendo. Ahora, que esté listado de todo lo que sucede, porque todas las empresas reportan, quizás, digamos, eso es una brecha importante que hay que trabajar, ¿verdad? Y después está esa cultura, ¿verdad? Que quizás no estamos notificando y reportando todos los casos, ¿verdad? Y que se genere, digamos, ordenadamente esta base de datos y que se vaya generando información para la mejora. Bueno, digamos que cuando ya los casos se dan cuenta, cuando nos damos cuenta de los casos como consumidores, ¿verdad? Eh, eh, tenemos ya temas de salud, ¿verdad? Temas que son los obligatorios de notificar, pero hay otros tipos de retiro que, digamos, que quedan un poco lejano, digamos, a la vista de los consumidores. Seguimos. Conceptos a tener en cuenta, y esto vino, digamos, como actualización también de las normativas alimentarias, donde anteriormente, ¿verdad? Y ahora hemos conocido el concepto de retiro como tal, pero se incluyó una conceptualización, ¿verdad? Asociada a una recuperación que es distinto de un retiro. Entonces vamos a ver aquí el concepto rápidamente. ¿En qué consiste el retiro? Consiste en retirar del mercado aquello que ya ha sido suministrado al consumidor final, ¿verdad? Aquello, digamos, que ya el usuario previsto de ese producto lo tiene en sus manos, ¿ok? Y la recuperación se puede dar en cualquier etapa de la cadena, excepto de que el producto esté en posesión del consumidor final y, por ejemplo, constituye que el producto esté en una bodega del distribuidor, esté en el transporte todavía, en una bodega del cliente retail y por lo tanto, ¿verdad? No está todavía en las manos del usuario previsto, del consumidor final. La implicación de cada uno de estos conceptos al nivel práctico, ¿verdad? Quizás es la parte más importante. En el tema del retiro, esto hay de forma, digamos, reglamentaria, se solicita una notificación, esta es obligatoria a las autoridades cuando representa un riesgo a la vida, a la salud o la seguridad, ¿ok? Podrían haber retiros de otra naturaleza, por ejemplo, temas de calidad que no afecten ni la vida, la salud o la seguridad, que no sean necesarios reportar, ¿verdad? Em, Algún tema de uso, ¿verdad? No sé, algún tema de sabor, algún tema de color, por ejemplo, ¿verdad? Que no va a afectar en sí, que va a representar un riesgo, pero la organización decide retirar, ¿verdad? Pues para, digamos, evitar devoluciones masivas, ¿verdad? Ser más proactivo en eso y afectar también la marca, ¿verdad? O afectar, digamos, la reputación que tiene el producto a nivel de mercado. Entonces, cuando es un retiro a nivel de riesgo es obligatorio. Esto implica, como está en las manos del usuario previsto, y estamos hablando de productos, digamos, de consumo masivo, productos donde
ya perdemos la trazabilidad hacia el usuario, pues comúnmente se requiere una comunicación masiva, ¿verdad? Esta comunicación que puede ser en prensa, que puede ser en televisión, puede ser en redes sociales, ¿verdad? Depende de la extensión del retiro, producto y demás, pues tiene que haber un plan, ¿verdad? Una estrategia asociada a esta comunicación que es parte del plan de retiro. Además, ¿verdad? La documentación y comunicación de resultados, porque cuando ya implica comunicar a una autoridad, también va a implicar tener todos los registros de cómo resultó el retiro, todas las incidencias, ¿verdad? De este retiro, asociados, digamos, a la eficacia, asociado, digamos, a hacerse responsable también de eventos, digamos, donde no se pudo evitar una afectación a la salud y demás, y haya que hacerse responsable más allá, ¿verdad? De las consecuencias directas, digamos, asociadas a haberse materializado un riesgo de estos que no queremos. Y en temas de recuperación, esto no requiere una notificación obligatoria, ¿verdad? Como tal, porque todavía no ha llegado al usuario, no ha sido consumido, utilizado el producto. Sí es importante la comunicación con las partes interesadas en la cadena y la documentación de resultados. ¿Ok? Digamos que eso sería vamos a ver, la condición menos mala, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Asociada a tener ya un producto no conforme fuera de nuestras instalaciones. Pero que en el tema de la recuperación, ¿verdad? Todavía tenemos un control, ya sabemos dónde está ubicado el producto, no ha sido repartido, no ha sido distribuido, digamos, de forma masiva, y sabemos directamente dónde está la ubicación de ese producto. ¿Ok? Previo a diseñar el plan, tenemos que conocer el contexto de la organización, el producto y la cadena o logística, ¿verdad? A nivel de la organización, tenemos que tener claro, digamos, cuáles son nuestros canales de comunicación con nuestras partes interesadas. ¿Qué tan ávidos somos, ¿verdad? En comunicarnos, ¿verdad? En transmitir información o recibir información eh, según, digamos, nuestra posición en la cadena, ¿verdad? Y según digamos, nuestro contexto a nivel de esta interacción que tenemos con todas estas partes interesadas. ¿Qué fuentes de información tenemos para recopilar, ¿verdad? Y alertar, por ejemplo, en situaciones potenciales, ¿verdad? O condiciones ya, digamos, sabidas y conocidas de que el producto está afectando. Esto es muy importante, ¿verdad? Y evidentemente digamos, en este conocimiento del contexto, poder tomar acciones para mejorar inclusive, ¿verdad? No es solamente decir, bueno, estamos en esta condición, sino, bueno, nos estamos dando cuenta que hay debilidades que tenemos que fortalecer para que cuando diseñemos el plan, ¿verdad? Digamos, dejemos esas brechas atrás y podamos tener algo más robusto que podamos ejecutar en el caso que se presente alguna situación de estas. Es muy importante conocer la legalidad, como les mencionaba, hay productos, hay sectores que tienen legislación muy específica que hay que tener en cuenta. Em, ¿Dónde está ubicada la organización también? Porque va a depender obviamente la legalidad del destino del producto, ¿verdad? A dónde está yendo, porque vamos a tener diferentes entes reguladores, ¿verdad? Y como les decía, FDA, que en este caso muchos lo conocemos, ¿verdad? Y es bastante estricto y tiene guías y tiene una legislación extensa asociada, digamos, a la legalidad, que todo esto hay que conocerlo. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué producto hacemos? ¿En dónde nos movemos? ¿Y qué legalidad debemos de cumplir asociado a un retiro de producto? La gobernanza de la organización, ¿quién toma decisiones? ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas con autoridad para al final iniciar un recall? ¿Verdad? O investigar y determinar si es necesario hacerlo o no. Eh, Determinar la extensión, ¿verdad? Que conlleva hacer el recall. Todo esto, esos temas son importantes, ¿verdad? Porque al final vamos a tener que definir un equipo, ¿verdad? Con las personas que van a dirigir y es muy importante en esa estructura, ¿verdad? Saber cuáles son los niveles de decisión de la empresa, ¿ok? Si tengo sistemas de gestión implementados o no y qué requisitos solicitan esos sistemas de gestión, requisitos del cliente, en contratos, en fichas, ¿verdad? Quizás no está explícito en algún documento, pero hay que ir a conversar con ellos, a veces toca, ¿verdad? O con el proveedor también,
sobre la dinámica, ¿verdad? En caso de que sucediera un evento. Y aquí a veces digamos que centramos el tema en que haya una no conformidad de nuestro producto, pero también hay que tener en claro, ¿verdad? Que puede haber una no conformidad asociada a una materia prima y que el proveedor nos indique a nosotros que la materia prima viene con alguna condición indiciada y resulta que esa materia prima ya la utilizamos y ese producto ya está en el mercado, ¿verdad? Entonces, hay que verlo en toda su amplitud, ¿verdad? En todos los elementos o etapas de la cadena donde se podría identificar, ¿verdad? Alguna no conformidad y que afecte el producto y por ende al consumidor, ¿ok? A nivel de producto, esos son los elementos más importantes porque va a depender mucho, ¿verdad? Sobre el contexto del producto, eh, para tomar medidas inclusive, ¿verdad? De tener un plan mucho más ágil, ¿verdad? Eh, tomar decisiones más rápidas, etcétera, etcétera. Esto lo va definiendo, ¿verdad? En algunos puntos el tema del producto, ¿ok? Presentación. Tenemos presentaciones que, por ejemplo, es muy diferente eh, tener, digamos, un producto a granel, ¿verdad? Que todavía va a pasar por un proceso eh, de envase, un proceso de producción, etcétera, ¿verdad? Donde evidentemente hay que tomar medidas rápidas, pero si es un producto adicional que tiene larga vida útil, que sabemos que, digamos, el cliente mantiene stocks y demás, no es que no vamos a actuar lento, ¿verdad? Sino que tal vez la premura y si tenemos otro tipo de productos de consumo más rápido, ¿verdad? Pues hay un enfoque según este tipo de presentación, ¿verdad? El tema de trazabilidad va a ser muy importante también. El tema de trazabilidad y codificación, ahí lo podemos unir, porque acá dependen, ¿verdad? La codificación o la trazabilidad dependen, digamos, entre ellos. A nivel de codificación, y no sé si ustedes pues, lo han notado, hay productos, digamos, que usted revisa y tiene tanta información, ¿verdad? Que a veces se pierde, no es tan fácilmente identificable lo que es el número de lote, ¿verdad? O cuál es la tecnología utilizada para codificar, ¿verdad? De manera que permanezca en el tiempo, ¿verdad? Y como requisito que sabemos de etiquetado, pues tienen que ser etiquetas e información que sea difícil de borrar, ¿verdad? Pero también depende mucho del tipo de producto, el tema de, digamos, la posibilidad o disposición que tenemos para hacer esa codificación. Digamos, hay productos que es muy fácil codificarlo y es una codificación que dura toda la vida. Y hay productos, por ejemplo, sector frío, ¿verdad? Que es más difícil, ¿verdad? Y es más oneroso el tema de la codificación. Pero además también, como les decía, el tema de cómo queda claro en el envase, digamos, la codificación. Muchas veces pedimos el número de lote a un cliente y el cliente se queda viendo el envase y dice, pero ¿dónde está el número de lote? Es que hay mucha información o hay muchos datos, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que se necesita, verdad? Entonces es muy importante analizar eso, ¿verdad? A nivel de codificación, porque adicional, pues nos va a afectar en temas de trazabilidad, ¿verdad? En temas de trazabilidad, temas, digamos, relevantes. Entre más específica tenga yo mi trazabilidad, em, menos extenso podría ser un retiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi trazabilidad incluso eh, la hora en el cual el producto, digamos, fue elaborado, ¿verdad? Ya vio sus codificaciones, viene con hora. eh, digamos, uno puede acotar la investigación específicamente, digamos, en aquellos momentos donde se puede haber dado la desviación. Pero si tenemos trazabilidades muy gruesas, ¿verdad? Digamos que no podemos separar un día, todo lo que se produce en ese día, vamos a tener que retirarlo, ¿verdad? Cuando podría ser que la desviación, ya en la investigación nos demos cuenta que fueron etapas muy específicas de la producción, ¿verdad? Entonces, el tema del diseño, la trazabilidad, la disposición que tengamos por ese mismo, eh, esas mismas condiciones del producto, es muy importante tenerlas en cuenta, ¿verdad? Porque nos puede afectar eso, ¿verdad? En hacer, primero, la investigación no se nos puede hacer muy amplia si la trazabilidad es muy gruesa, ¿verdad? Y a nivel, digamos, de retiro de mercado, vamos a tener que retirar más producto, ¿verdad? Y que quizás hay producto que no fue afectado, pero como no tenemos eso tan específico, ¿verdad? Se nos hace un poco más grande, ¿ok? Hay trazabilidades muy gruesas, ¿verdad? A veces uno va a plantas donde uno ve la trazabilidad y la trazabilidad es de un lote que te dura
5 días produciendo, ¿verdad? Entonces, también hay que trabajar con eso, ¿ok? Tenerlo bastante claro por la extensión que puede incluir el retiro. Si es un producto propio de marca privada, ¿verdad? Aquí lo importante en un retiro es quién es responsable de qué, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición en la cadena y quién tiene que actuar, ¿verdad? Según cada una de las etapas, ¿ok? Eh, y esto depende mucho, ¿verdad? Si el producto es propio, ¿verdad? Yo soy dueño de la marca y yo velaré que durante todo el proceso de retiro se proteja la marca, ¿verdad? Yo no voy a darle esa responsabilidad a un distribuidor, primero no la va a tomar, ¿verdad? Depende mucho de la negociación. Pero en segundo lugar no nos sirve porque tenemos que proteger la marca en todo momento, ¿verdad? Ahora, si es una marca privada, dependerá también de la negociación porque digamos que en términos normales a nosotros únicamente nos tocaría, ¿verdad? Inicialmente comunicarle al cliente, ¿verdad? Que su producto tiene algún riesgo, ¿ok? Y ya él tomará, digamos, las acciones pertinentes, ¿verdad? Asociadas a proteger su marca en toda esta definición de etapas para retirar, ¿ok? Pero bueno, sí, puede ser que a nivel contractual, ¿verdad? La responsabilidad vaya un poco más allá, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y además, bueno, al final del retiro habrán temas financieros y legales que podrían estar involucrados, ¿verdad? En función de también pues cada una de las etapas y que por eso hay que tenerlo muy bien coordinado y conversado, ¿verdad? Para no tener después eh, afectación, ¿verdad? O todavía más desavenencias con respecto a un retiro, ¿ok? El tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Obviamente, pues tenemos productos a veces, tenemos una gama de productos distintos, ¿verdad? Tenemos productos mucho más vulnerables, ¿verdad? Donde el control es mucho más específico y todo el tema de comunicación, controles y demás para un tipo de productos de estos tiene que ser también mucho más rápido, mucho más, digamos, robusto. ¿Ok? Si tenemos que escoger dentro de digamos, dentro de la gama de productos, ¿verdad? Pues hay productos que van a requerir mucha más atención, ¿ok? Por esta condición. Y el tema de la vida útil. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto de corta vida útil, de rápido consumo, ¿verdad? Eh, Aquí no hay que perder tiempo, ¿verdad? En absoluto. Incluso por la naturaleza de los productos, digamos que hacer un retiro sería muy difícil, ¿verdad? Porque ya el producto está consumido. Piensen, por ejemplo, en un servicio de alimentación, ¿verdad? Donde las personas vienen, cocinan en la mañana, sirven en la tarde, ¿verdad? O sirven a mediodía, máximo ahí 1 o 2 horas, ¿verdad? Entonces, puede ser que cuando se den cuenta que pasó algo, ya el producto está consumido, ¿verdad? Ahí lo que aplica es hacerse responsable de las consecuencias, ¿verdad? Más que retirar el producto. Productos lácteos, por ejemplo, quesos, yo he visto retiros en quesos que digamos la recuperación, no, para no enredar con el término, lo que ellos logran recuperar del mercado apenas es un 10%, ¿verdad? Porque al final es muy rápido, ¿verdad? El tema de la producción, de una vez se va a la cadena de distribución y ahí el segundo, tercer día ya está puesto en supermercados, están puestos en tiendas pequeñas y demás. Y eh, si sucede algo, ¿verdad? Si sucede algo, mucho de ese producto ya va a estar consumido, ¿verdad? A diferencia de productos, como les decía, que se mantienen en stock, que son productos de larga vida útil, ¿verdad? Y que pues el movimiento es más lento y nos da un poco más de chance, ¿verdad? Y podemos tener como más éxito en esa recuperación. Eh, Esos son temas muy importantes. ¿Ok? A nivel de la cadena de logística, países de destino, ¿verdad? Ya de alguna manera ya lo hemos mencionado, a nivel de legislación, a nivel de actuación, responsabilidades también. El tema de los distribuidores, si tengo distribuidores propios, digamos, como compañía hermana, si son distribuidores privados, ¿cómo alineo toda esta planificación, ¿verdad? Con este tipo de actores, ¿ok? Representantes de marca, por ejemplo, que también puede estar en otros países, que en algunos de los casos, digamos, van a ser los que van a liderar ese retiro en ese país de destino, ¿ok? El tema del almacenamiento, almacenamientos múltiples, ¿verdad? También fuera del país, etcétera, etcétera, ¿verdad? También es muy importante tenerlo en cuenta para poder ubicar, ¿verdad? Estos productos y poder, digamos, generar directrices a los encargados de esos almacenamientos para tomar acciones, ¿verdad?
También hay que coordinar la recepción, en muchos de los casos, del producto que estamos retirando, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestras ubicaciones, ¿verdad? Sirven como puntos de recepción, y que todo eso lo tenemos que coordinar, ¿verdad? Y, pues, y hacerlo también de la forma más segura, ¿verdad? Posible, y que ninguno de estos productos retirados terminen siendo utilizados para otros fines, ¿verdad? Entonces, todo este control que tenemos que tener según las ubicaciones, ¿verdad? Internas, externas, privadas, propias, tenerlo en cuenta en ese contexto para la planificación, ¿ok? Y los tipos de clientes, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, también ya lo hemos ido conversando, ¿verdad? Si tenemos un cliente directo, eh, es una materia prima, ¿verdad? Y nuestro cliente es una persona que va a transformar esa materia prima, o, o de la fábrica pasa directamente al consumidor final, ¿verdad? O pasa a un distribuidor. em, si tuviéramos un solo producto en planta, si tuviéramos un solo tipo de cliente y estamos en un solo país, pues eso simplifica los temas, ¿verdad? Sin embargo, a veces tenemos una complejidad, ¿verdad? Bastante amplia, bastante grande, y pues tenemos un mix, ¿verdad? De diferentes tipos de clientes, y esto pues nos va a llevar que en el plan de retiro tratemos, ¿verdad? Va a haber un punto de decisión, ¿verdad? Y tratemos a todas estas variantes de forma distinta, ¿verdad? Y bueno, ya hemos visto algunos planes también de retiro que efectivamente, quizás digamos que el 90% eh, eh, de sus productos, digamos, llevan una línea de cadena, una naturaleza muy parecida, y su proceso de retiro está enfocado, ¿verdad? En el 90% de sus productos, pero dejan un 10% muy distinto que no está planificado, y eso puede ser, ¿verdad? Un punto de quiebre, ¿verdad? Una piedra en el zapato para hacer un retiro que no estamos acostumbrados o que no tenemos planificado el cómo hacer, ¿ok? Que no hemos hecho simulacros, que no hemos ensayado, ¿verdad? Y empiezan a darse pérdidas de tiempo que pueden ser muy valiosas dentro de este proceso. ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que vamos bastante bien. Teníamos programado que fuera hasta las 12 del día, entonces todavía tenemos bastante rato. Ujú. Excelente. Gracias. Gracias. Ah, listo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ya todos estos contextos, ¿verdad? Que hemos analizado, pues cada uno de los detalles y variaciones que tenemos dentro de nuestra matriz de producción, distribución y suministro, ¿verdad? Eh, ya cuando nos sentamos a hacer un plan de retiro de productos, hay ciertas generalidades que pues hay que tener en cuenta, ¿verdad? Uno, ya los dijimos también en algún momento, requisitos del cliente, requisitos de autoridades u otras partes interesadas según el destino del producto. Un plan de retiro termina hasta obtener la evidencia de la disposición final del producto. Vemos algunos planes, ¿verdad? Que llegan hasta la notificación y llegan, ¿verdad? Hasta hacer un informe, ¿verdad? Mencionando dónde está ubicado el producto. Hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Y como les digo, un plan de retiro termina hasta decir, bueno, eh, esta fue la recuperación que se tuvo, digamos, esta fue eh, digamos, sí, la recuperación que se tuvo el producto, este fue el volumen, estas fueron las ubicaciones, qué se hizo con el producto, ¿verdad? El producto se destruyó, el producto se utilizó para otros fines distintos, ¿verdad? El producto se reprocesó, depende del sector, ¿verdad? También pues hay posibilidades de hacer una u otra cosa, eso es importante tener en cuenta, eh, pero ese sería, digamos, el final. No podríamos dejar eso, digamos, de lado o inconcluso. Vías de comunicación efectiva en el diseño, así como en la ejecución, ¿ok? Cuando hablamos de diseño es, mira, no es que el equipo, y ahora vamos a ver que se forma un equipo, ¿verdad? Esa es la mejor práctica. No es que el equipo viene y genera el plan y interviene, ¿verdad? Y hay que comunicar a clientes, hay que comunicar a la autoridad, eh, y, y ahí, encerrados en una salita, ¿verdad? Haciendo el plan. Este plan hay que, por decirlo de alguna forma, socializarlo con nuestras partes interesadas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que hay un distribuidor de por medio, que yo me tengo que sentar con el distribuidor a ver, ¿verdad? También cuál es su plan de retiro. Primero saber si tengo un plan de retiro, ¿verdad? Eso tiene que ser parte de la negociación con un distribuidor, ¿verdad? Si él tiene manejo, ¿verdad? Si él tiene manejo de esa distribución, digamos, nosotros le estamos dando el producto,
y él tiene su propia trazabilidad, yo ahí no me meto, él sabe a qué clientes, ¿verdad? Comercializa y demás, ¿verdad? Que es un distribuidor comercializador, y él lleva su trazabilidad, ¿verdad? Ya en esa etapa, digamos, yo ya no estoy presente, pero yo tengo que proteger mi marca. Entonces, yo tengo que ir a hablar con ese distribuidor primero, asegurarme que tiene un plan de retiro, y segundo, cómo ligo mi plan de retiro con el plan de retiro del distribuidor, porque no lo puedo dejar, ¿verdad? Eh, a la libre, o en el momento que yo tenga que comunicarle, al final no era la persona, o no era la forma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber mucha coordinación entre las partes, y depende de la parte, depende del contexto, tiene que haber más coordinación o menos coordinación. A veces, pues, alguno le dice, de mí nada más me envió un correo diciéndome esto y esto, y yo tengo ya mi equipo de trabajo actuando, ¿verdad? Hay otros que más bien le van a pedir asesoría para mejorar su plan de retiro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es en el diseño. Y pues evidentemente en la ejecución, aunque eso es una muy buena manera de evaluar la eficacia de nuestra comunicación ya en la ejecución. ¿Ok? Em, digamos, uno de los primeros elementos que hay que trabajar precisamente es ese, ¿verdad? Ya en los ensayos nos damos cuenta que hay gente que no responde, o que hubo una actualización de personas y yo no me enteré, me enviaron un correo que yo no lo vi, y ya no es el correo, ya no es el teléfono, ya no es la ubicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso nos lleva a mejorar y actualizar con mucha más frecuencia, ¿verdad? Estar más atentos a cualquier cambio en ese contexto para ir a actualizar nuestro plan, ¿verdad? Em, el plan se debe ensayar para verificar su eficacia, es una generalidad, ¿verdad? No podemos, es como un plan de emergencias, ¿verdad? No podemos asegurar, ¿verdad? Digamos, un buen cumplimiento del plan si la gente no está constantemente, digamos, y pendiente de, pues, cada una de las etapas, ¿ok? Y tenemos que ver cómo funcionan y variar también las formas, ¿verdad? Hacer un simulacro y hablar con el proveedor y decirle, bueno, simule que usted avisa sobre una materia prima, y después simulemos que ya es un producto nuestro, y simulemos que fue en un retail, y simulemos que fue, ¿verdad?, en un consumidor final, para ver cómo, digamos, se va encadenando cada una de las etapas para lograr un buen fin, ¿verdad? Llegar a buen puerto. Y pues también se deben conectar con los planes de nuestros proveedores. Parte también lo que les decía a nivel de esta comunicación en el diseño y en la ejecución, ¿verdad? Porque, como les digo, no hay que dejar esto de lado, ¿verdad? No es solamente, digamos, un fallo que puede pasar en nuestra fábrica, sino también un fallo que puede pasar en los proveedores, que nos pueden dar aviso, ¿verdad? Y que ese producto pues ya esté en el mercado porque ya fue transformado y comercializado. ¿Ok? Pasos previos para hacer un plan de retiro: definir un coordinador y un equipo de retiro y recuperación del mercado. ¿Ok? Procesos claves que generalmente están incluidos en este equipo, ¿verdad? Operaciones, logística, ventas, calidad. Evidentemente, pues va a depender mucho de la gobernanza, como les mencionaba, y también de el tamaño de la organización, ¿verdad? Si somos corporativos, ¿verdad? Si somos una empresa pequeña, todo esto pues va a ser o debe ser considerado a la hora de definir este coordinador y este equipo, ¿ok? Em, una vez que los defino, tengo que definir muy bien y asignar funciones y responsabilidades de cada integrante, ¿ok? ¿Cuál es en general ¿Cuáles son en general las responsabilidades del coordinador? Dirige los retiros, guía al equipo, coordina las medidas y la comunicación, ¿verdad? Es el director de orquesta a la hora de que se presente un tema de estos. Se asegura de recopilar la información, informa el estatus, hallazgos y recomendaciones. Depende de ese contexto, depende de qué tan involucrado esté la autoridad y otros temas, ¿verdad? O de clientes, van a solicitar en algún momento, ¿verdad? En reuniones para ver el seguimiento, porque no es un retiro que puede durar varios días, ¿verdad? No es como instantáneo, máxime si tenemos una distribución muy amplia, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ¿verdad? Hay que darle seguimiento en función de que las directrices y el plan, el procedimiento se están cumpliendo, ¿verdad? Y qué resultado estoy obteniendo, ¿ok? Documentar apropiadamente el evento, notifica a las partes o a las entidades pertinentes, mantiene los procedimientos y planes vigentes y coordina ensayos o simulacros, ¿ok? Entrenar, ¿verdad? Muy importante, o sea, el coordinador
tiene que entrenar a su equipo, ¿verdad? Tenemos que tener claros todas las funciones, responsabilidades, ¿verdad? Porque como les digo, esto hay que tenerlo como muy presente, ¿verdad? Entonces, pues solamente la capacitación, el entrenamiento, talleres, ampliar los conocimientos, profundidad, ver casos, ver lecciones aprendidas de plantas, digamos, homólogas o productos homólogos, de cómo se da. Y hay documentación, ¿verdad? Hay documentación importante a nivel bibliográfico, en redes de casos de estudio, ¿verdad? Asociados a retiros. Entonces es muy importante, ¿verdad? Es como un equipo de inocuidad para los que están en temas de alimentos, ¿verdad? O equipos de calidad, estar en esa constante, digamos, entrenamiento, capacitación, ¿verdad? En función de pues, los eventos que podrían suceder en la planta, ¿verdad? Y que han sucedido en otras partes y que es importante ver puntos claves, ¿ok? En los pasos previos, las fuentes de información, identificar las fuentes de información que pueden activar una alerta de recall y su canalización apropiada, que pueden ser quejas, comunicación de autoridades, inspecciones, control de calidad, avisos de proveedores, prensa, redes sociales, ¿ok? Tendencias, ¿verdad? Porque las quejas, muchas veces llega una sola queja, entonces la gente dice, no, pues, ¿verdad? Fue una sola queja, es algo muy puntual, ¿verdad? Pero quién está atento, ¿verdad? Que, mira, llegó una queja y menciona información parecida a otras, ¿verdad? Y ya son 2, son 3, son 4 casos, ¿verdad? ¿En qué momento se genera ya eh, la investigación en función de, bueno, ya esto no es algo tan puntual, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, en todos estos puntos, ¿verdad? Hay que tener claro y plena conciencia y responsabilidad de las personas que están involucradas de eh, realmente, digamos, tomar acciones, ¿verdad? Solicitar, tomar acciones en los momentos oportunos, ¿ok? Aquí vemos una pregunta, vamos a ir viendo un poquito, al final vamos a ir a consolidar estas preguntas y las vamos a responder, ¿de acuerdo? Contenido de un plan de retiro de producto, ¿ok? El tema de los roles y responsabilidades tienen que estar, ¿verdad? Claramente en este plan documentados. Identificación del lote e información de verificación, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de identificación? ¿Cómo se verifica, ¿verdad? La información asociada a los lotes para, digamos, orientar la investigación de forma adecuada. Determinación del alcance, ¿verdad? Asociado, digamos, entonces, bueno, ¿a qué lotes pueden estar afectados? ¿Cuál va a ser, digamos, la extensión asociada a este retiro? ¿Verdad? Cada uno de estos puntos se van desarrollando, ¿verdad? ¿Quién va tomando decisiones? ¿Cuál es el tipo, digamos, de evidencia solicitada? ¿Cuáles son los riesgos o peligros asociados, ¿verdad? Toda esa información se va armando, se va consolidando, ¿verdad? Una vez que identificamos, ¿verdad? Y determinamos el alcance, es muy importante en este plan establecer la estrategia y el plan de comunicación, porque como les decía, los productos son distintos, las marcas son distintas, las distribuciones son distintas, ¿verdad? Entonces, cada retiro, ¿verdad? Según el producto, según su alcance, podría tener una estrategia distinta y un plan de comunicación distinto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define, ¿verdad? Esta estrategia, ¿qué son los puntos importantes de esta estrategia, ¿verdad? El tema de la comunicación, cómo debiera darse, digamos, en qué tipo o qué vía, digamos, o en qué vías, y cómo va a ser el tipo de comunicación asociada, ¿verdad? Es importante, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Una vez, digamos, que ya se toman las acciones, se comienza, se inicia, ¿verdad? ¿Cómo se identifica el producto que está en proceso? ¿Cómo se revisa? Si es un producto que se ha producido en las mismas condiciones, si hay un inventario de ese producto, si hay producto en stock, ¿verdad? ¿Cómo se dan los bloqueos? ¿Cómo se da la comunicación? ¿Cómo se identifica el producto que se tiene que retener, que todavía está en control nuestro? Todo bien especificado en este plan. Una vez que ya entramos a la notificación, ¿verdad? Autoridades para hacer notificaciones, cuáles son los formatos, veramos, asociados a esas notificaciones. Podemos hablar de notificaciones al cliente, directo de destinatarios, la notificación al público, notificación de autoridades, recordando aquí también este tema, ¿verdad? Si es un recall o es una recuperación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hará esa notificación?
seguimiento de avances del recall, ¿verdad? Qué información o dónde también se va consolidando la información y se va tomando decisión si estamos cumpliendo, si hay que hacer alguna modificación de la estrategia, si estamos teniendo información de otros lados y de otros productos, entonces tenemos que volvernos para ampliar el alcance, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ese seguimiento, ¿ok? La disposición del producto, ¿verdad? Según ese contexto, de dónde está el producto, en qué país, lo que fuese, ¿verdad? Cómo se define según esos destinos, qué vamos a hacer con el producto, ¿ok? ¿Dónde se ubica? ¿Quién toma la decisión de reprocesar o destruir, ¿verdad? ¿Cómo se va a destruir? Etcétera, etcétera. También es importante ahí el requisito legal, ¿verdad? Hay autoridades que solicitan, ya una vez que se tenga el informe final, se tenga ubicado el producto, presenciar, ¿verdad? Testiguar esa destrucción, ¿verdad? O esta disposición final. Jamás y sobre, ¿verdad? En ningún motivo se puede disponer del producto con su etiqueta original, ¿verdad? Con su envase original, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Hay que de alguna manera también destruir envases y otras cosas, ¿ok? Verificación de la eficacia, ¿ok? Cómo al final evaluamos todo lo ejecutado, la valoración del informe final y las acciones de mejora pertinentes, ¿verdad? Pues obviamente cada vez que haya un retiro, eh, tiene que haber sí o sí acciones de mejora, ¿ok? Vamos por punto, aquello que quizás necesita un poquito más ampliarlo, ¿verdad? En estos puntos y esos contenidos del plan de retiro. Primero, a nivel de identificación del lote, información de verificación. ¿Cómo se activa esa trazabilidad? ¿Verdad? Generalmente, pues las normas, donde lo indica, donde se solicita, nos pide tener un plan de trazabilidad ya determinado, diseñado, evaluado y demás, ¿verdad? Entonces, obviamente, este plan de retiro tiene que tener referenciado, ¿verdad? Este procedimiento de trazabilidad y su activación, ¿verdad? Muy importante llegar hasta los datos de la distribución, ¿verdad? Es muy importante siempre que haya una reconfirmación, ¿verdad? De todos estos datos, ¿verdad? Asociados a la identificación del lote, información de verificación. Y debe estar documentado, o sea, se han visto casos, ¿verdad? Yo no lo viví, de un retiro de producto, que cuando llegó el producto, ¿verdad? Ya se tuvo en las manos el producto, y alguien, hasta en ese momento alguien revisó y se dio cuenta que retiraron el lote que no era, ¿verdad? O sea, retiraron un lote que estaba bueno y todavía, todavía el lote que estaba dañado estaba en el mercado, ¿verdad? Entonces acá esos puntos de control dentro del plan son importantes, ¿verdad? Investigación del hallazgo, iniciar o no el retiro, ¿verdad? Es muy importante, o sea, confirmar si de verdad el producto tiene una no conformidad, tiene una desviación, eh, tiene que ser obviamente revisado, tiene que en esa trazabilidad, ¿verdad? Pues revisar los puntos de control importantes de proceso, muy importante, ¿verdad? El tema de las muestras de retención, el orden, ¿verdad? El tiempo de permanencia, muestras de retención, son puntos relevantes, ¿verdad? Para la investigación del hallazgo. Requisitos de recall según producto, ¿verdad? Eso es, como les decíamos antes, es muy importante tenerlo en claro porque en esta información inicial, ¿verdad? Y dependiendo del producto, pues vamos a tener ahí descrito, ¿verdad? Según su diferenciación, en el caso que exista, los requisitos específicos según esa normativa o legislación. Cuando hablamos de determinación del alcance, ¿verdad? Ok, se investigó, ya pasamos esta primera etapa. Definimos que sí hay una desviación, ¿ok? ¿Cuáles son el lote o los lotes? Aquí venimos de nuevo con esta misma confirmación, ¿ok? Cadenas involucradas, con estos datos de distribución, a dónde está ubicado ese producto. Implica también ese balance de masas en esa trazabilidad para decir, ok, ese producto que dijimos que pasó a almacén, que almacén pasó a distribución, que se entregó al distribuidor y demás, cierran, digamos, los datos sobre la distribución. Y por eso es importante, con el contexto de trazabilidad, qué tan fina es esa trazabilidad, evidentemente para realmente identificar nuestra próxima cadena y dónde está ese producto, ¿verdad? Entonces, vean la alineación y detalle, ¿verdad? La fineza en todos los procesos, ¿verdad? Para al final hacerlo bien, ¿verdad? No provocar más impacto, ¿ok?
La identificación de los lotes en condiciones similares, ¿ok? Es donde también el alcance se nos puede hacer muy grande, ¿verdad? En función de que no lo habíamos visto antes, pero nos avisaron de un lote y yo ya tengo lotes distribuidos, ¿verdad? Que podría ser, ¿verdad? Que tengan esta misma afectación, pero que no ha llegado todavía alguna alerta. O llegó, pero no fue identificada, ¿verdad? Y hasta un tercer, cuarto lote, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta. Ubicaciones o regiones. Y bueno, tal vez acá nos demos cuenta que no hay que hacer un retiro, pero sí hay que hacer una recuperación, porque en la trazabilidad nos damos cuenta que todavía ese producto no ha sido puesto en anaquel, no ha sido repartido en tienda, ¿verdad? No ha sido vendido al consumidor final, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta, ¿verdad? Si pues aplicaría llegar hasta el consumidor final o simplemente, digamos, solicitar esa recuperación en los puntos donde esté ubicado el producto. ¿Okay? Ahora, estrategia y plan de comunicación, les decía, quizás, ¿verdad? Para el producto, el contexto del producto, mercado y demás, se necesite especificar estrategias y detalles específicos, ¿ok? Listas de contactos. Es muy importante asociado al plan de comunicación. Esto tiene listas de contactos actualizados de todas las partes interesadas a las cuales debo comunicar, ¿verdad? La estrategia dependerá del riesgo potencial, exposición del producto y facilidad para identificarlo, ¿verdad? Es diferente un tema de calidad, ¿verdad? Un tema de riesgo, que es el que hemos estado hablando y hemos estado enfocando, ¿verdad? Pero, como les decía, también ustedes como organización podrían determinar hacer un retiro de algo que no genere ese riesgo, de ese impacto, pero sí tiene otro tipo de impacto y ustedes no quieren poner en riesgo esa marca, ¿verdad? O la reputación. Eh, por el mismo tipo de producto y lo que hablamos de contexto, ¿verdad? La naturaleza del producto, vida útil y demás, ¿verdad? Esa estrategia dependerá también de eso, ¿ok? Formatos y canales de comunicación. Aquí es muy importante también preestablecer, ¿verdad? Porque no es como ponerse en ese momento, ¿verdad? A ver cómo comunico y hay que ver quién va a comunicar y dónde lo vamos a comunicar, sino que de una forma preestablecida, ¿verdad? Ir alineando todo esto para que sea rápido, para que fluya, ¿verdad? Em, si es, por ejemplo, en FDA incluso, usted puede meterse en página web y ya están formatos de comunicación, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues casi que hay que hacerlo nosotros, digamos, no es que tenemos alguna guía, siempre tomar en cuenta que no hay que crear, ¿verdad? Un caos colectivo, ¿ok? Tiene que ser muy ecuánime, ¿verdad? Que quede muy claro el hecho que no consuman el producto, pero no vamos a decir que, ¿verdad? Hay una grave posibilidad de muerte, ¿verdad? Porque entonces la gente se va a volver loca. Entonces, vean la importancia de tenerlo ya preestablecido, ¿verdad? De qué tipo de comunicación, cuáles son las palabras claves, cuáles son, digamos, el flujo, la línea de diálogo, ¿verdad? Adecuada y apropiada, según el riesgo, ¿verdad? Pero también sin crear más tema del que debería ser, ¿verdad? Todo lo que son las vías de contacto, a nivel de equipo, ¿verdad? ¿Quién va a recibir información? Vamos a tener inclusive la prensa, en algunos casos, llamando y preguntando, la autoridad también va a estar ahí, va a haber clientes llamando, ¿verdad? Mira, es que, bueno, yo compré una cantidad, pero no me quedó claro a dónde voy, ¿verdad? Y me van a volver el producto y me van a volver la plata, ¿verdad? Todo ese montón de cosas puede suceder en un recall, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que quedar bien establecido en nuestro plan, ¿ok? Esta comunicación tiene que incluir instrucciones para la disposición, ¿verdad? Mira, vamos a pasar a recoger, preséntese, y ahí coordinó con una parte de la cadena, presente en el supermercado que usted lo compró y, ¿verdad? Y gestiónelo de esta forma, eh, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que también quedar claro en esas comunicaciones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la actuación que ahora va a tomar el consumidor, ¿verdad? Para asegurar el producto y disponerlo de forma segura eh, y donde ya ustedes puedan actuar, ¿verdad? Em, y bueno, pues va a depender, es más fácil, ¿verdad? Si estamos en el mismo mercado, pero cuando son productos de exportación y demás, se vuelve un poquito más complejo, es donde los representantes también forman parte, ¿verdad?
A veces tenemos que contratar ya por fuera en los países de destino gestores de estos residuos, ¿verdad? Al final de todo va, casi que todo va para desecho, es difícil volverlo a traer, ¿verdad? Entonces casi que muchos de los casos la destrucción es la opción, pero entonces ya se tiene todo eso listo, ¿verdad? Con qué gestor de residuos, ¿verdad? Todo el tema contable, todo eso está teniendo muy bien establecido para no entrar, digamos, tampoco en problemas ya en esas etapas, ¿ok? Y pues evidentemente parte de la estrategia y el plan de comunicación tiene que involucrar los requisitos de partes interesadas, ¿ok? Ahora, en la iniciación y toma de acciones, ¿verdad? Con todo ese tipo de información se toma la decisión, ¿verdad? Generalmente en la legislación, ¿verdad? O en la normativa, digamos que la iniciación se toma como en el punto donde usted ya hizo su primera notificación. Digamos que ahí comenzó el retiro, digamos, en temas ya legales, por decirlo así, temas normativos, ¿ok? Muy importante en esta iniciación y toma de acciones, ¿verdad? El accionamiento de las medidas internas, ¿verdad? Porque ya, obviamente, no es solamente notificar, ¿verdad? Sino la coordinación a lo interno, ¿ok? Para ir gestionando el avance, ¿verdad? Y el seguimiento en este retiro. Entonces, es punto que también tiene que incluir el plan, ¿ok? El accionamiento de las notificaciones, ¿verdad? Ya pasé la iniciación, ya, ¿verdad? Ya se tomó la decisión, vamos a notificar. A clientes directos o destinatarios, al público y autoridades, a los tres o a algunos, ¿verdad? Ya ese accionamiento, y la evidencia. Aquí en este accionamiento de notificaciones, digamos, lo importante es obtener la evidencia de la recepción de la información, ¿ok? ¿Qué es lo que debe estar, digamos, documentado? ¿Cómo debe quedar la evidencia? Si es en un mismo, si fue por correo, el mismo correo, ¿verdad? O es una nota oficial, ¿verdad? Hecha por X persona que está diciendo, sí, yo confirmo que recibí el producto del lote tal, ya ese producto lo tengo, digamos que retenido, eh, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información es la que se requiere, digamos, de poder gestionar en este plan, ¿verdad? De forma que quede la evidencia de esta comunicación. Va a ser punto importante a la hora de definir los indicadores de eficacia, porque, digamos, es muy usado que, digamos, la comunicación efectiva y, digamos, que la respuesta de estas notificaciones, ¿verdad? Terminan siendo el punto a favor, ¿verdad? De que, ok, tenía el contacto actualizado, era la persona indicada, obtuve la respuesta indicada, ¿verdad? Y ya vamos como haciéndole check, ¿verdad? Eh, a los volúmenes y a las comunicaciones de todas las partes interesadas de la cadena donde, digamos, necesitamos tener una respuesta asociada a esa notificación. ¿Ok? El seguimiento y el avance, ¿verdad? La continua revisión del estatus, quién lo hace, qué tipo de información es la que se va recopilando. En temas de seguimiento y avance, si se están siguiendo las directrices comunicadas, ¿verdad? Si hay que en algún momento enderezar un poquito, ¿verdad? Si fue algo que no se comunicó bien, tenemos que corregir, ¿verdad? Atención de consultas, como les decía, ¿verdad? Pueden haber una serie de, ese momento los teléfonos no paran, ¿verdad? Posiblemente tengan, eh, eh, digamos, tengan a la gente ocupada recibiendo información, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante, cómo canalizarlo, y los reportes de esos seguimientos y avances, ¿verdad? Si es un requisito del cliente, si es un requisito de la autoridad, ¿verdad? Que hay momentos específicos donde pide ese tipo de reportes o informes preliminares, ¿ok? Seguimos todavía, ¿verdad? Como parte del contenido, la disposición del producto, donde lo vamos a disponer, el control y el conteo. Es, digamos, común también encontrar que la gente empieza a devolver lotes que no son, o sea, que no es el lote reportado, ¿verdad? Y si yo no tengo este tipo de control, ¿verdad? Puede ser que ya los números no me cierren, ¿verdad? En función de que raro, no sé, yo tenía que retirar 1 tonelada y tengo 1,5 toneladas, ¿verdad? Entonces, ir llevando esa separación y también darse cuenta, bueno, por qué es que están devolviendo otros lotes, ¿verdad? Si hay un filtro, un control en esa directriz que no se está cumpliendo, ¿verdad? ¿O qué está pasando? ¿Ok? Identificación de los lotes. En esta disposición tengo que llevar el control, ¿verdad? Esa identificación de toda la información que está llegando, de los lotes, la confirmación, que es parte de ese control y conteo también. ¿Cómo voy a disponer ese producto?
¿verdad? ¿Quién toma la decisión? ¿Qué análisis hay que hacer el producto para tomar la decisión si lo dispongo de una forma u otra? ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer esa disposición final? Y el reporte o la testificación de esa disposición. Fotografías de destrucción, ¿verdad? No sé. Lo que según por contexto también, ¿verdad? Sea necesario para dejar evidencia de que efectivamente ese producto ya no está en el mercado, ¿verdad? Ya no significa ese riesgo, esa exposición por el cual estoy haciendo este retiro. ¿Ok? En temas de verificación de eficacia, ¿verdad? La definición de indicadores de eficacia. Algunos de los indicadores están asociados a tiempo, a contactos efectivos, como les decía, y cantidad recuperada. Hay que tener muy claro, digamos, que algunos de esos, por ejemplo, cantidad recuperada es un tema más de seguimiento, porque si en función del contexto de mi producto era de rápido consumo, o sea, yo no puedo valorar mi retiro en función de cuánto retiré, ¿verdad? Porque de la naturaleza, si en el caso del queso, como les decía, si tuve un 10%, entonces va a ponerme que el retiro es malo, o sea, que el retiro fue malísimo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay indicadores de seguimiento y también hay indicadores de eficacia, o sea, cómo yo mido que al final estoy cumpliendo con el procedimiento y yo logré mitigar, ¿verdad? En la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Y mi ejecución responsable y activa de que el producto no está en el mercado, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? De medición y seguimiento que ya hablamos y los ensayos o simulacros, ¿ok? Y muy importante, si en nuestro contexto nos dice que tenemos mucha variabilidad, ¿verdad? Entre los canales en los canales de comunicación, en tipos de producto y demás, debemos ojalá, ¿verdad? Variar los ensayos y simulacros para probar todas nuestras variables, ¿ok? No casarnos con una sola forma. Eh, y bueno, tampoco es que tengamos que estar haciendo simulacros todo el año, pero sí podemos hacer una planificación, ¿verdad? Para poderle darle vuelta en algún periodo, ¿verdad? Un año, 2 años, a todas esas variaciones, ¿ok? En cuanto al informe final, todo lo que es la consolidación de la información, todo lo que son registros requeridos, el análisis global que deberá ser hecho por el equipo, ¿verdad? El equipo de retiro, alta dirección y demás, ¿verdad? Todo lo que se hizo, cuál fue el resultado final, recomendaciones, oportunidades de mejora, lecciones aprendidas y demás. Y en cuanto a acciones de mejora, y aquí digamos que lo puse mucho alineado a lo que era alimentos, pero si tenemos un plan de peligro, un plan de análisis de peligros, ¿verdad? No sé, puntos de control, puntos calientes dentro del proceso, ¿verdad? Donde en teoría esa desviación se puede quedar identificado en alguna etapa, revisar ese sistema, revisar ese programa, los controles, ¿verdad? Aquí pues el plan HACCP, que se ve obligatorio, ¿verdad? Para una empresa de alimentos, de tener que revisar, actualizar, revisar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo más robusto, tenemos que prevenir que vuelva a pasar, ¿ok? Y el accionamiento entonces de las mejoras por las desviaciones en el procedimiento de recall, si es que existe, ¿ok? Eso sería el tema, ¿verdad? Vean que es bastante amplio, ¿verdad? Hay muchos detallitos importantes que espero hayan tomado nota, ¿verdad? No todos estos como que uno los visualiza siempre, ¿verdad? A la hora que hace un plan de retiro. Y bueno, si nunca ha hecho un plan de retiro, pues esta es la primera, digamos, como experiencia que quizás, digamos, hayan tenido lo que es un plan de retiro. Ahora, tenemos las 11:38. Paola, ¿cuánto tiempo vamos como para consultas, para entrar en la parte Em, legal? sí, Jorge, bueno, tenemos aquí una, tal vez invitarlos a que puedan hacer sus consultas mediante el chat o que eventualmente nos indiquen en el chat para abrir su micrófono y que también puedan hacer la viva voz. Jorge, la pregunta que por acá tenemos dice, buenos días, con respecto al retiro del producto, en caso que yo realice un simulacro y el porcentaje de recuperación es de un 80%, esto porque el cliente no dio respuesta del total que se tenía en el almacén y total que se tenía en el proceso, en mi ejercicio queda muy mal. Hay que hacer, hay algo que pueda hacer para no evaluar lo del cliente. Sí, vamos a ver, aquí la acción es, primero entender un poco también el tema del contexto, ¿verdad? En función de, si yo le estoy dando un producto a un cliente y ese cliente
por obligación tiene que tener sus procedimientos de retiro, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Ese 20% de lo que no, digamos, se ubicó, realmente no se sabe dónde está, ¿verdad? No se sabe a qué ubicación fue, ¿verdad? Es muy importante revisar con él su proceso, ¿verdad? Revisar con él su proceso, la marca está de por medio, ¿verdad? Pero sí hay que tener sí hay que tener un poquito más, Melissa, en función de, bueno, qué tipo de producto, es marca propia, es marca privada, para ver, digamos, cuál va a ser mi alcance y cuál va a ser mi requerimiento asociado al cliente, ¿verdad? De que el tipo de información que necesitamos, ¿verdad? Si digamos que yo tengo músculo y aplica por temas de reputación, mercado, responsabilidad con el producto, que se ubique, ¿verdad? Y se ubique podría ser, eh, no que aquí está el producto, porque como les digo, depende mucho también de la vida útil del producto, pero el decir, bueno, eh, no lo tengo físicamente, pero ese producto fue distribuido en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, ¿verdad? Ok, pues ahora lo que necesitamos es que consulten ese lugar donde usted lo entregó, si todavía tienen el producto, ¿verdad? Que podría ser, bueno, tal vez le faltó ir un poco más allá, digamos, al siguiente paso de la cadena, ¿verdad? Y averiguar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero va a depender mucho también como ese músculo que ustedes tengan, ¿verdad? Si al final es una marca, como es una marca privada, y al final el cliente es responsable de lo que pase con el producto, mi responsabilidad quedó hasta comunicarle, excepto hay algún convenio, algún requisito que hayamos negociado que implique algo más allá, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito más el contexto, pero bueno, digamos que si su información llegó, ¿verdad? Llegó clara, le están confirmando que recibieron la cantidad de producto, bueno, pero le están diciendo que apenas eran un 80, eh, ya digamos, la comunicación fue efectiva, ¿verdad? ¿Dónde está el otro 20? Y qué tan necesario sea que ustedes sepan dónde está el otro 20, ¿verdad? Para toda la implicación que tenga, eh, hay que analizarlo en función de esto que les menciono, ¿ok? Otra consulta. De acuerdo, Jorge, muchísimas gracias. Sí, por aquí tenemos una consulta de Patricia Saborío que nos pregunta si vamos a compartir la presentación. No les vamos a compartir esta presentación como tal, pero sí les vamos a compartir el material expuesto. Entonces, en los próximos días lo van a estar recibiendo a sus correos que registraron. También Sarita Chávez nos pregunta, buenos días, considerando la diferencia entre retiro y recuperación para BRCGS, generalmente lo que se realiza es un simulacro de recuperación. ¿Cómo se podría realizar un simulacro de retiro sin alertar innecesariamente al consumidor final? Esta pregunta es importante, ¿verdad? Porque siempre para un simulacro no vamos a llegar, para un simulacro de retiro no vamos a llegar a hacer una notificación de prensa, ¿verdad? Vamos a llegar, digamos, al punto de la cadena, digamos, donde, digamos, por decirlo así, todavía tenemos el control de la información, ¿verdad? Entonces, eh, van a haber diferentes puntos de cadena, ¿verdad? Va a ser muy difícil en el caso de que si mi producto va directamente al consumidor final, ¿verdad? Aquí lo importante es poder hacer la trazabilidad, digamos que activar todas las etapas, ¿verdad? Hasta no llegar a la notificación, porque digamos que materialmente no es práctico y no es funcional de hacer ¿verdad? Alertar al consumidor final, ¿verdad? Entonces uno llega hasta el punto de la cadena donde no tenga control sobre eso. Eh, pero pasa mucho, digamos, con otro tipo de simulacros, ¿verdad? Con simulacros en ambiente, con simulacros en salud ocupacional, ¿verdad? Que hay cosas que ya no pueden ensayar, ¿verdad? Porque sería no práctico, ¿verdad? Podría ser una torta más bien, más grande, el querer hacer un simulacro y llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar las distancias, ¿verdad? Y ser precavido y en un simulacro, ¿verdad? Ensayar hasta lo más que se pueda, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a alertar al consumidor. ¿Okay? Ok, perfecto. Bien, veo que no tenemos de momento más consultas por acá. Vamos a pasar entonces a la exposición legal y terminada esta parte vamos a volver a tener otro espacio para consultas. Entonces, Jorge, te agradezco ahí si me ayudas a pasar las diapositivas. Bueno, yo creo que todo lo que Jorge nos ha estado exponiendo es bastante relevante porque pone en la mesa, ¿verdad? Varios aspectos
que son sumamente relevantes. Lo primero es la importancia de tener procesos sólidos, porque ¿cuánto cuesta un proceso de retiro de productos del mercado, ¿verdad? ¿Cuánto le impacta eso a la organización? Incluso estamos hablando hasta que tal vez puedan rodar algunas cabezas, ¿verdad? Entonces es de verdad muy importante que nuestros procesos productivos estén bien consolidados. Creo que lo otro que Jorge nos ha resaltado esta mañana es el tema de la rapidez. O sea, esto no es un proceso en donde nos podamos demorar amplios tiempos porque tenemos que dar una respuesta muy efectiva, muy eficiente, ¿verdad? A una situación que en lo potencial puede generar un impacto grande. Hay procesos de retiro, ¿verdad? O sea, hay situaciones de situaciones, en el sentido de que puede ser que hayan algunas condiciones que no necesariamente sean críticas para la comercialización, pero pueden haber otras que sí. Entonces, el tema de los simulacros, como Jorge lo exponía, pues es muy importante tenerlos bien detallados para poder dar una respuesta rápida, efectiva y eficiente. Bien, si quieres pasemos, Jorge, vamos a ver en este último apartado del webinar que les traíamos, la parte legal. Ustedes saben que siempre que impartimos un webinar nos gusta pues dar algún tipo de contenido legal también, ¿verdad? Para que ustedes tengan una visión integral, no solamente la visión técnica de cómo responder ante la situación concreta que estamos exponiendo, sino también que tengan los fundamentos legales de por qué este tipo de cosas son importantes. En el caso de los retiros de todos los productos, indistintamente del tipo de producto del que se trate, excepto productos de origen animal, el fundamento legal está en esta Ley General de Salud. Ahorita vamos a ver el fundamento para lo que son productos de origen animal. Básicamente acá la Ley General de Salud nos establece que es, bueno, que eventualmente el proceso de retiro, ¿verdad? Siempre tiene que ser oportuno, que es lo que estábamos hablando, y completo, que esto es pues la otra parte que muchos de ustedes por ahí estaban consultando, ¿verdad? Siempre puede ser que hay algún porcentaje que yo no voy a lograr recuperar, ¿verdad? En la práctica, y frente a eso ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Vean que es también sobre el total de las series o partidas de la mercadería o de los bienes, o sea, no se vale aquí que yo simplemente traiga una parte del lote, ¿verdad? Sino que realmente tengo que ser transparente y traer la totalidad. Y esto es importante que para efectos de los procesos de trazabilidad, los procesos de auditoría y los procesos que en la vida real ocurran, ¿verdad? Tengamos evidencias de que esto se haya gestionado de esta manera. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Bueno, cuando comprobemos que algún producto no cumple con los requerimientos reglamentarios. Hay incumplimientos de incumplimientos, ¿verdad? Hay tal vez algunos incumplimientos que de pronto no me van a implicar traer todo de vuelta porque no estoy generando ese potencial impacto o ese potencial daño al consumidor, ¿verdad? Pero hay otros en los que definitivamente esto sí tengo que hacerlo. Entonces siempre va a depender de caso a caso. Importante acá, vean que el artículo es completamente genérico, o sea, esto es un poco lo que les mencionaba al inicio del webinar, nos aplica para todo lo que son productos de interés sanitario, que son los más gravosos, por así decirlo, ¿verdad? Que son estos productos alimenticios, higiénicos, medicamentos, agroquímicos, productos químicos como tal, ¿verdad? Así como otros productos que no son productos de interés sanitario, como Jorge lo estaba explicando, el caso de los juguetes, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque al fin del día también puede generarse un impacto negativo al consumidor, por el consumo o la utilización del producto como tal. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente, porque pueden haber dos tipos de retiro. El retiro que hago yo porque yo me identifico que tengo situaciones que tengo que resolver, o el retiro que me obligan a realizar, ¿verdad? Que en este caso, pues al fin del día lo que terminaríamos teniendo es una suerte de decomiso de la mercadería, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que esta parte es importante mencionarla. Si quieres, pasemos, Jorge. Bien, también recuerden que cuando me obligan a mí a hacer el proceso es porque la administración, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, SENASA, tienen facultades de verificar periódicamente el
cumplimiento de los diversos productos en el mercado. Entonces, es muy frecuente que estos procesos ya en las góndolas de los comercios donde nosotros estamos colocando la mercancía, pues puedan ocurrir. Entonces, vean que el tema es muy relevante porque sí estamos involucrando todo el tema de que nuestros procesos tienen que estar consolidados y que siempre deberíamos de cumplir, pero no tiene el mismo impacto cuando me hacen un proceso de esta naturaleza, porque cuando ya llegamos a este nivel, la imagen pública, ¿verdad?, de la organización ya además también se va a ver afectada. Entonces, pues acá tal vez mencionar un poquito este fundamento. Si quieres pasemos a la siguiente. Y esto es algo que normalmente cuando hacemos nuestros procesos de evaluación de cumplimiento legal de calidad o eventualmente de temas alimentarios, es frecuente encontrar que hay acá un porcentaje de incumplimiento en las empresas, que no llegan a conocer que estos artículos existen, estos que les estoy mostrando, pero muy en especial estos que ya me detallan qué pasa con el proceso de notificación, ¿verdad? O sea, el proceso de notificación que Jorge nos estaba explicando no es un proceso que simplemente yo nada más contacto ahí a un correo y lo comunico, sino que realmente vean que hay todo un procedimiento legal, ¿verdad? Que también debe de seguirse. Básicamente a 3 instituciones. A Ministerio de Salud, en caso de que los productos sean regulados por el Ministerio de Salud, a SENASA en caso de que los productos sean regulados por SENASA y siempre al Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor en términos generales, ¿verdad? Entonces, normalmente en los procesos de notificación de los procedimientos que ustedes mantienen, ¿verdad? Es frecuente que esta parte de comunicar a la Dirección de Apoyo al Consumidor sea omisa. Entonces, bueno, ahí en el material les vamos a dejar estos artículos para que ya los puedan leer con más detalle. Tal vez acá nada más importante mencionar que hay un procedimiento. Entonces, Jorge, si quieres pasas a la siguiente y creo que a la que le sigue también, porque la que le sigue creo que es parte No, de nada más quisiera, no sé, voy a meter la cuchara ahí, Sí, ¿verdad? por favor, adelante. Es que yo creo que aquí, digamos, lo que es importante, como estamos en el plan de retiro, ¿verdad? Lo que es, digamos que el formato de notificación, la información que hay que notificar, es muy importante ese artículo 124, ¿verdad? Porque a la hora de hacer la comunicación a la dirección, digamos, esa parte orientativa que les decía que hace la FDA, de alguna manera la cumple la Dirección de Apoyo al Consumidor en este artículo, ¿verdad? Y es, infórmeme de todos los detalles, ¿verdad? Y le damos orientación de cómo orientar, ¿verdad? De cómo gestionar ese retiro, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no sé si alguien lo ha tramitado directamente con la dirección, a ver qué tan rápidos y ágiles son, ¿verdad? Pero digamos, ese punto 134 indica qué es lo que hay que informarle a la dirección, ahí se mide el impacto, ¿verdad? De lo que está pasando para seguir, digamos, tomando decisiones sobre el camino del evento. Sí, muy bien. Creo que acá, de hecho, con relación a esto de la notificación, aquí de reojo veo una consulta que Angie Muñoz nos está haciendo. Hola, Angie, sobre el tema de que si este proceso siempre debo de hacerlo o solamente cuando tengo impactos en la inocuidad. En la realidad, sí, este proceso no lo vamos a usar en la parte de los simulacros, ¿verdad? Pues podríamos tal vez como hacer algún tipo de notificación y decir, esto es un simulacro, ¿verdad? Y yo no lo vería mal, pero como decía Jorge antes también, es importante no alertar innecesariamente, ¿verdad? Cuando hay algo que en la realidad no está ocurriendo. Entonces, tratemos de reservar este procedimiento ya de notificación y demás, hagámoslo todo, preparemos la nota y todo, esa parte sí puede ser parte del simulacro, solamente que tal vez el correo al final del día pues no lo vamos a enviar, ¿verdad? Que creo que es valioso lo que Angie nos está preguntando. Si quieres pasemos, Jorge. Sí, ahí hay consulta, ¿verdad? Y tal vez para ampliarle ahí, porque también va la pregunta orientada al tema del impacto. Sí, o sea, la legislación lo que dice es una notificación cuando hay un riesgo a la vida, a la salud o a la seguridad del consumidor. Que un tema, digamos, de calidad, digamos, que no tenga un impacto como estos,
¿verdad? Se entiende que no es necesario notificar, ¿verdad? Se lo puede hacer, pero esa notificación es solamente en estos casos, riesgo a la vida, a la salud o la seguridad. Ujú. Ok, Correcto. paso a la siguiente. Sí, perfecto. Ajá. Bueno, este es un poco el fundamento de lo mismo que acabamos de ver, pero en el marco de los productos de origen animal, porque tienen otra regulación, ¿verdad? Que no es la Ley General de Salud, sino que es la ley de SENASA, ¿verdad? La Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. Entonces, bueno, acá es básicamente el fundamento, pero dice lo mismo. Vean que acá, se habla un poco de esto que Jorge nos acaba de mencionar y reiterar, ¿verdad? Que es un tema de un riesgo no aceptable, ¿verdad? Vean que en este caso pues lo amplía al tema ambiental, porque también es importante considerar la parte ambiental, la salud de las personas y la salud de los animales. Bueno, creo que con esto concluimos la parte como de conceptos. Veamos qué más teníamos por acá. Creo que les traíamos un par de casos a mencionar, ¿verdad? Un caso de un proceso de retiro del mercado ocurrido en el 2018. Esto también vean el impacto que tiene desde el punto de vista público, ¿verdad? Nosotros aquí omitimos los nombres de la empresa, pero los nombres de la empresa están visibles, ¿verdad? En la página del MAKE. Entonces, las implicaciones son altamente gravosas, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Y es importante pues dejar eso ahí en contexto. Vean que en este caso es un poco lo que Jorge nos ha venido diciendo, no siempre logramos recuperar el 100% lastimosamente, entonces en este caso quedaron cerca de 200 y resto de unidades que no lograron ser recuperadas y sobre las cuales eventualmente podemos llegar a tener una repercusión que ahorita vamos a conversar ya como punto final. Y el otro caso que tenemos es el caso de un retiro, que en la realidad, como Jorge nos hablaba, aquí no estamos hablando de un retiro como tal, sino más bien de un proceso de recuperación, porque se dio dentro de lo que es la cadena de suministro, o sea, no había llegado hasta el consumidor final. Este fue del 2019, un caso de humus, este dip que es de garbanzos, en donde pues eh, ya sí fue por bacteria, el anterior fue por un tema de etiquetado. Vean que el tema no necesariamente, y tal vez devolviéndome al caso anterior, porque tal vez no lo mencioné, los temas no necesariamente son porque el alimento va contaminado o va con algún problema de inocuidad como tal, sino también desde el punto de vista de etiquetado, en el caso anterior, pues no se declaró algo como con la presencia de gluten o con la presencia de alérgenos, teniéndolo, ¿verdad? Entonces, el impacto que un consumidor, pues claramente puede llegar a tener una persona sumamente alérgica a estas sustancias, llega a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Considerarlo porque no siempre estamos hablando de que hay un problema en la inocuidad o en la calidad del producto, sino que también podemos estar hablando de temas del empaque, de que el empaque se fue sin registro sanitario, no se pueden comercializar productos sin registro sanitario, por ejemplo, o que el empaque se va con alguna indicación en la parte de ingredientes que no es correcta. Bien, si querés pasemos a la siguiente, Jorge. Ya para Tal vez, perdón, tal vez Paula, como para hacer sí. una anotación ahí de los que llevaron el anterior webinar de fraude, eh, es muy importante, ¿verdad? Ser muy proactivo y poder tener, como dice Paola, también nuestros procesos bien controlados, porque en el momento que se detecta en el mercado alguna desviación, según la naturaleza de la desviación y los respaldos que tengamos nosotros en producción, podría ser que la autoridad defina eso como un fraude, Claro, ¿verdad? claro. Porque si no actuó, lo sacó del mercado, no tiene controles, ¿verdad? Está haciendo omiso a hacer un montón de cosas. Lo Y de declaran paso como no sabía fraude y la implicación legal es más grande. y de paso no sabía la legislación que tenía que notificar y no me notificó. Sí, digamos Sí, que se está ganando todos los puntos de la... todos los puntos en la rifa, sí, correcto. Exactamente. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, en este minutito aquí que nos queda, y ya darles la palabra por si alguno tiene alguna otra consulta, hablemos un poquito de las responsabilidades. Entonces, hemos ido conversando sobre la importancia de este tema, ¿verdad? Pero más allá de una simple importancia, creo que es conveniente que
mencionemos el impacto que esto tiene en la realidad, ¿verdad? En la vida real, cuál es lo que al fin del día ocurre cuando yo me veo en la obligación de tener que hacer un proceso de retiro, ya sea porque yo lo identifiqué o porque me lo identificaron. Y esto es un poco, digamos, como las tres grandes aristas que yo desde la perspectiva legal me gustaría resaltar. La primera es, bueno, el tema de las responsabilidades administrativas. Esto es que nos podemos ver sujetos a órdenes sanitarias, que nos vamos a ver sujetos a un proceso de decomiso de los productos. En la parte civil, si una de estas personas, poniendo el caso del tema del gluten, que no iba a la indicación de que el producto no tenía gluten cuando en realidad sí lo tenía y un consumidor lo ingiere, ¿verdad? Dependiendo del grado de alergia que esta persona tenga, puede llegarle hasta causar la muerte, ¿verdad? Entonces, si solamente le llegó a causar un gran daño, ¿verdad? El proceso de que esta persona vaya al hospital, sea atendida médicamente, se le subsanen las secuelas o las situaciones, ya eso tiene un costo, ¿verdad? Por supuesto, que también vamos a tener que asumir y hay una responsabilidad civil en general, ¿verdad? De que todo aquel que cause un daño tiene que repararlo y es importante que eso lo tengamos en contexto. Y en el caso de que llegáramos a causar la muerte, estamos hablando de que los representantes legales de la organización pueden verse involucrados en un proceso de homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, en el contexto creo que es muy importante que este procedimiento que hoy Jorge nos trae realmente lo tomemos con muchísima seriedad porque puede ser que la estadística es bajísima, ¿verdad? De toda la cantidad que producimos, lo que al final del día en alguna eventualidad vamos a tener que traer de vuelta es muy poco, pero ocurre. Y si ocurre es importante que tengamos estos mecanismos lo más rápidos y eficientes, lo más consolidados posibles. Lo otro es el tema de la gestión de los residuos. Jorge lo mencionó brevemente, pero es realmente un tema muy importante porque estamos hablando, como él hablaba, de la dimensión de lo que yo tengo que traer. No es lo mismo que tal vez yo tenga que traer una tarima, porque tal vez fue la única que casualmente se fue, a que yo tenga que traer toneladas de toneladas de toneladas de lo mismo. ¿A dónde las voy a traer? Entonces, el plan de recuperación debe también ligarse a la gestión de los residuos, ¿verdad? Dentro de la empresa, porque no es lo mismo un montón de latas de X producto, ¿verdad? Las vamos a abrir, las vamos a separar o no, todo se va hacia relleno sanitario, se puede coprocesar. O sea, ¿cuáles son las alternativas de gestión para cada uno de los tipos de residuos, en ese caso, ¿verdad? O los tipos de producto que nosotros tenemos convertidos en residuos que vamos a gestionar, ¿verdad? Entonces, esa integralidad es importante también verla, especialmente, muy especialmente para aquellos sistemas de gestión que son integrados. Y finalmente el tema de la protección de la marca, que eso tal vez pues no es parte, digamos, como del tema de lo que Jorge nos exponía tanto, pero la importancia de generar un daño en las etiquetas o demás para que eventualmente a través también de la disposición no terminen el producto en rellenos sanitarios donde puedan ser, por ejemplo, accedidos por personas terceras y después estos productos puedan llegar a ser comercializados. Entonces, creo que desde la perspectiva legal me parecía muy importante traer estas aristas a ustedes, ¿verdad? Para que las puedan también considerar dentro de su plan, ¿verdad? Que sea un plan no solamente técnico, que cumpla con lo que un sistema de gestión requiere, sino que también aborde pues estos temas. Jorge, no sé si tenés vos algún comentario, si no pasamos a la parte de consultas. No, me parece que podemos aprovechar el tiempo de consulta por la hora, ¿verdad? Ok, bien, vamos a ver si, ok, ya la de Angie ya la abordamos. Patricia nos había dejado otra. Tenemos varios tipos de productos con el mismo lote de producción, pero son diferentes productos. Por lo tanto, en un escenario donde tenga un solo producto con un problema, puedo solo canalizar a un producto. No sé si se comprende la consulta, vos comprendiste la consulta, Jorge, sino para pedirle a Patricia que nos ayude. Voy a responder y Patricia nos dice si atinamos o no. Si atinamos o no, ok. Sí, bueno, eso pasa, ¿verdad? Ese es el tema del contexto de la trazabilidad. O sea, yo veo, por ejemplo, que una planta tiene una planificación de producción, tiene 5 líneas,
¿verdad? Pero las 5 líneas para ese día tienen el mismo número de lote. Lo que lo diferencia obviamente es el producto, ¿verdad? Entonces, en la investigación, lo que tenemos que hacer es, en esta definición de la extensión, es definir si solamente una línea fue afectada, ¿verdad? O esa afectación podría haber involucrado a las otras líneas, ¿ok? Y va a depender mucho de qué tipo de afectación puede ser, porque puede ser una materia prima que vaya a distintas líneas y que el problema es una materia prima, entonces pues sí va a tocar eh, dentro del alcance ubicar, digamos, los 3 diferentes productos de las 3 diferentes líneas, ¿verdad? Pero va a depender mucho de la investigación de la extensión que requerimos, ¿verdad? Pues evidentemente ahí lo que va a diferenciar es el tipo de producto, ¿verdad? Aunque tenga pues lotes distintos. Y lo que es importante, pues obviamente dentro de la comunicación, ¿verdad? Que vamos a recibir es, bueno, necesitamos muestra del producto, necesitamos una foto del producto que es el que está produciendo el daño, ¿verdad? Porque si me da solamente el lote, mi impedimento en la trazabilidad es que tengo ese mismo lote para diferentes productos en un solo día. Claro. Ok. Bueno, Patricia, tal vez comentarnos ahí en el chat si quedó clara la respuesta o si logramos entender bien la pregunta, si no, para que cualquier cosa puedas abrir tu micrófono y replantearla. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, tal vez vamos pasando a la siguiente diapositiva, Jorge, para hablar un poquito de vos. Jorge, como les mencionaba al inicio, es consultor en sistemas de gestión, tiene amplia experiencia en procesos de evaluación de la conformidad y en procesos de asesoría. Y no solamente en temas alimenticios, sino también en temas ambientales, calidad, carbono neutro, sumamente recomendado. Yo, como les mencionaba, pues tengo muchísimo aprecio por Jorge y por su conocimiento. Siempre cuando hacemos trabajos juntos aprendo, pero enormemente. Y pues acá les quedan sus contactos, acá pueden escanear el código y los va a llevar a las redes sociales de Loor Consultores. Jorge trabaja con Ana Karina Loor y Ana Karina también, tal vez muchos de ustedes la conocen, porque Ana Karina trabaja en temas de inocuidad. Ana Karina es tecnóloga de alimentos, buenísima también, y pues bueno, ellos trabajan juntos y pueden darles un servicio de alta calidad. Entonces, bueno, sumamente acá recomendados. No sé, Jorge, si te gustaría como ahí adicionar algo más. No, pero yo que muchos de acá nos conocen, ¿verdad? Les agradecemos bastante la confianza que han mantenido en nosotros siempre, el apoyar estos webinars, ¿verdad? Y también por los que nos conocen, nosotros tratamos de compartir información, ¿verdad? ¿No? Es un tema de desarrollo país también, de poder, eh, digamos que devolver las oportunidades que nosotros hemos tenido en el trabajo, todo lo que ustedes también nos dan para trabajar, ¿verdad? Del conocimiento que existe, ¿verdad? Y apoyar en todo lo que se pueda con los tiempos que van quedando, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? Muy valiosos. Y siempre la orden, ¿verdad? Parte de nuestra orientación es siempre ayudar, ¿verdad? Y compartir información para cada día y fortalecer nuestra industria, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, ahí un granito de arena a también todo el trabajo que hace Nairi, ¿verdad? Para también compartir esta información, abrir estos espacios, invitarnos, ¿verdad? A darles esta información y esperando pues que haya sido de provecho, de verdad. Cualquier duda o consulta, ahí está el correo asociado a esto, también me la pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema, ahí sacamos los tiempitos también para responder y lo importante es que estén lo mejor preparados, ¿verdad? Que no se vea afectado la empresa, ni imagen, país y demás por algún evento no trabajado de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, que será dar ese mensaje nada más, ¿verdad? Como punto ahí a mencionar eh, y como equipo de trabajo todos, ¿verdad? Para sacar esto adelante, ¿verdad? El país y demás. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras tan motivadoras. Realmente yo estoy agradecidísima con vos en lo personal y en lo profesional por sí, aportar tu tiempo. Realmente han sido 1 hora y media muy valiosa. Esto que estamos compartiendo es algo que les auditan, que deben de ver todos los días y que con sistema de gestión o sin sistema de gestión deberíamos de tener un plan para responder a una eventual situación de estas. Entonces, realmente creo que ha sido de muchísimo provecho. Invitarlos entonces a seguir a Loor Consultores en sus redes sociales, así como a nosotros en las nuestras.
Y bueno, nada, el viernes recordar aquí en los avisos parroquiales que tenemos el siguiente webinar en donde vamos a estar hablando en conjunto con Nestlé y en conjunto con YoCycle sobre el proceso de la certificación plástico neutralidad que obtuvo Nestlé hace poco, no sé si lo vieron en las noticias, que fueron muy reconocidos por lograr este proceso de plástico neutralidad y el proceso de cero residuos a relleno sanitario. Entonces ellos nos van a estar compartiendo sobre cómo lograron estas metas tan retadoras y cómo YoCycle también aportó su grano de arena a través del coprocesamiento, a través de la recuperación de plásticos que ellos realizan, y vamos a estar compartiendo eso para el día viernes. Entonces, el viernes los esperamos, el viernes va a ser a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30, y están todos cordialmente invitados. Agradecerles nuevamente el tiempito que sacaron para estar con nosotros en esta mañana y que tengan feliz almuerzo. Nos estamos viendo prontamente. Hasta luego.